cámara, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces veo en pantalla. A 29 personas, ¿de acuerdo? Entonces, sí, si no pueden, también no escriban en pueden. el chat, por favor, para que sepamos. Exactamente. Bueno, entonces voy a proceder a tomar la lista de asistencia, ¿de acuerdo? Así que sonrían, ¿verdad? Que se vean contentos por la clase del día de hoy. Y voy a tomar la foto. 1, 2, 3. Muy bien, ya tomé la captura de pantalla. Muchísimas gracias. Si pueden apagar su cámara. Y bueno, así lo haremos. Ok. No, denme un segundo nada más para tomar aquí, abrir otra carpeta. Nueva carpeta. Lista de asistencia, turno vespertino. Te iba a comentar para el reporte, mire, de la asistencia. Coordinas el turno vespertino de este grupo. De todos modos, te mando las capturas de pantalla, ¿de acuerdo? Sí, está bien, por favor. Y espero que, bueno, ya arreglar este pequeño detalle para poder nosotros descargar la lista de asistencia, ¿no? Sí, está bien. Así, ahora sí que así no se puede. Bueno, vamos entonces a iniciar la sesión del día de hoy. Esta sesión se va a dividir en dos partes. La primera sesión es la sesión en la que vamos a abordar los temas con respecto a, a calidad de, creo que escribí squad algo. No, como él organizó la reunión, cada vez que tú o bueno, tú o yo hacemos lo de la grabación, iniciamos a grabar, se manda como si él dijera como si él lo estuviera grabando, pero somos nosotros. Ok, Ahorita perdón. empecé a grabar la sesión. No, está bien. Nada más que ya no te quise interrumpir, por eso ya no te dije, pero fue eso. Ok. Sí, es que vi Kate Squad y dije, ya me está respondiendo mi llamado. Está bien. Perfecto, pues muy bien. Les comentaba que esta sesión se va a dividir en dos partes. La primera hora y media vamos a llevar a cabo la revisión del tema de estadísticas de calidad del aire y después vamos a revisar la práctica 2. La práctica 2 consiste en realizar conversiones de unidades de partes por millón a microgramo sobre metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con el tema propiamente de estadísticas de calidad del aire. Yo les preguntaría, ¿por qué creen que son importantes tener datos sobre calidad del aire? Para tener un referente a futuro. Ajá, un referente a futuro con respecto a qué? ¿Cómo van cambiando la calidad? Si es buena o mala. Muy bien, exactamente, con respecto a los años, ¿no? Nos permite determinar ciertos patrones de comportamiento de la calidad del aire en función de qué, pues de los meses, ¿sí o no? Y que justamente el número de meses en cuanto a las estaciones del año, pues tienen un efecto directo entre
cierto comportamiento o no de las concentraciones de los contaminantes del aire y nos va a permitir hacer un análisis, ¿no? Entonces, de tal forma que con ello, bueno, nos va a permitir a través de ese análisis de información, pues tomar decisiones que nos permitan justamente mejorar la calidad del aire en una zona determinada. También estas estadísticas de calidad del aire serán una herramienta para verificar el cumplimiento de los límites de concentración de los contaminantes del aire, los cuales, bueno, se encuentran establecidos en una normatividad, ¿no? Entonces, de ahí parte la importancia de conocer estas estadísticas de calidad del aire. Pero ahora bien, ¿cómo podríamos definir lo que es la calidad del aire? Porque hablamos de estas estadísticas, ¿no? Ya vimos por qué son importantes, pero ¿cómo definimos a través de la importancia lo que es la calidad del aire? ¿Cómo decimos que hay una calidad del aire favorable? ¿Cuándo lo decimos? Cuando, cuando hay bajos niveles de contaminación. Exactamente, ¿no? De contaminación. Entonces, justamente vamos a llamar calidad del aire a los niveles de concentración de los diferentes contaminantes del aire en un periodo y tiempo y lugar, determinado por los valores máximos que establecen la norma, ¿no? Entonces justo como fue Emilio, ¿verdad? Justo como lo explica Emilio, pues es la presencia de esos contaminantes y que no rebasen una norma de, de calidad del aire, de salud ambiental justamente, y de esa forma nosotros observamos que hay una calidad del aire o no. Ok, ahora, partiendo de eso, la Semarnat realizó, definió lo que es la gestión de la calidad del aire. Entonces, para nosotros poder determinar cuáles son esas concentraciones en un área y en un tiempo determinado, ¿qué es lo que se tiene que hacer para poder determinar esa calidad del aire? Y todo lo que involucra, las diferentes etapas que involucra esta calidad del aire, la cual propiamente tiene como objetivo, el objetivo de la gestión de la calidad del aire es proteger ¿Proteger a quién? Proteger la salud de la población y proteger al ambiente. Entonces, partiendo de ese hecho, la Semarnat genera una serie de estrategias para poder disminuir, reducir, eliminar al mínimo la exposición que se pueda presentar, que la población pueda estar expuesta a estos contaminantes del aire. Entonces, como podemos ver, el primer punto, bueno, hace un monitoreo de las tendencias de la calidad del aire. Bueno, ese monitoreo se realiza a través de estaciones de monitoreo atmosférico que justamente trata de evaluar esas estaciones de monitoreo, bueno, tratan de evaluar la calidad del aire con respecto a los contaminantes criterio. Después, hay una repercusión justamente si nosotros tenemos una mala calidad del aire y esa mala calidad del aire, ¿sobre quién? Como mencionaba hace un momento, ¿sobre quién repercute? Pues justamente sobre la salud pública y la salud ambiental. Y que de ahí va de la mano justamente con una evaluación económica de los efectos. ¿Por qué creen cuál podrá ser la repercusión de una mala calidad del aire en cuanto a los efectos y con respecto a la evaluación económica? ¿Qué sucede cuando hay una mala calidad del aire? ¿Se paran algunos procesos industriales? Exactamente, al pararse al pararse o detenerse esos procesos industriales, pues justamente repercute tanto en la cantidad de dinero que se genera como parte de esa empresa y que las personas, es posible que las personas puedan enfermar, las de la población, ¿no? Puedan enfermar
y derivado de ello, bueno, hay una inasistencia al trabajo y de ahí pues es el círculo que hay entre una mala calidad del aire y la parte económica, desde el punto de vista de que se detiene el proceso y no se generan recursos. Y por otra parte, la población se ve afectada, que está a los alrededores de esa empresa, se ve afectada justamente pues, de esa empresa y de la calidad del aire en general, se ve afectada, enferma, y entonces se produce una inasistencia por parte de los trabajadores, se genera enfermedad, entonces es la razón por la que pues se evalúa justamente, se hace una evaluación económica de esos efectos. Una vez que se hace toda esa evaluación, justamente estas decisiones políticas que se van a tomar decisiones políticas para mejorar la calidad del aire. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen las dependencias gubernamentales? Pues a través del establecimiento de normativas ambientales que nos permitan disminuir, eh, que nos permitan de evaluar, más bien que nos permitan evaluar y darnos un marco de referencia con respecto a los límites máximos permisibles que cualquier, en cuanto a contaminantes atmosféricos, se dice de un ambiente determinado. Y también se tienen que estar actualizando estas normas oficiales mexicanas, en donde indican estos límites de referencia para evaluar esa calidad del aire. ¿Con qué finalidad? Bueno, justamente pues para hacerlo más restrictivo y que dentro de esas restricciones pues no beneficie la calidad del aire a la población. Después, bueno, se tienen que establecer, una vez que se hace un ajuste una modificación a ese marco legal en cuanto a una actualización respecto a un límite máximo permisible, bueno, pues también se establecen medidas de control, y dentro de las medidas de control nosotros podemos encontrar los diferentes programas, ¿no? Como los programas que establece el gobierno cuando hay una contingencia, bueno, como o los programas estos de hoy no circula, o que todos los vehículos deben tener un convertidor catalítico cuando hablamos de estas fuentes móviles, ¿no? Y derivado de todo este proceso, pues se tiene que tener un inventario de todas esas emisiones que se generan, las emisiones por parte que emiten todos los procesos industriales. Y bueno, se tiene que de tener una base de datos para que nosotros podamos medir cuál fue la efectividad en cuanto a la medición de la calidad del aire se hable, ¿no? Entonces, bueno, este es el ciclo de la gestión de la calidad del aire. Maestra Katia, ¿te puedo llamar por teléfono tantito? Sí. Por favor. Hola chicos.
Me comenta la maestra, bueno, me comenta la maestra Mireya, este tema ustedes no lo han visto con el profesor Itzcoat, ¿o sí? No, lo No, último no, que maestra. vimos fue lo de gestión de la calidad del aire en México. Ok. Fue el tema 2.2, ¿verdad? Sí, vimos el Sí. 2.2. Muchas gracias. El 2.2. Ok. A ver, déjame Sí, ver. entonces sí estás bien. Sí, gestión de la calidad del aire. Ah, sí, justamente. Sí, Ok, sí, sí. gracias. Ay, ya me había asustado, dije, ay, Yo estoy también, perdón. repitiendo el tema. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Bueno, estábamos aquí y vamos con la diapositiva 2, ¿no? Bueno, ok, entonces para llevar esta gestión adecuada de la calidad del aire, todo, todo esto se materializa justamente en el territorio nacional a través de los programas de gestión para mejorar la calidad del aire denominados PROAIRES. Los PROAIRES establecen metas, estrategias y acciones a corto y mediano y largo plazo para reducir las emisiones de contaminantes en una región determinada o entidad federativa. Entonces, ¿con qué finalidad? Pues justamente de proteger a la salud pública y al ambiente de los efectos dañinos de la contaminación del aire. ¿Para qué? Para que se elimine y se reduzca al mínimo la exposición de las personas a estos contaminantes nocivos. Entonces, se establecen esas estrategias con esa finalidad. Pues aquí abajo tenemos un dato que dice que actualmente en México se tienen 37 programas pro aire vigentes con una población potencial beneficiada de 121 millones aproximadamente, ¿no? Y con esto se trata de cubrir justamente todas las entidades de la federativas del país. Profesora, de estas 37, ¿cómo se llama? Metas, ¿cuál ya se cumplió? ¿Cuántas ya se han cumplido? Están establecidas en cada uno de los programas. Definitivamente, pues habría que revisar como parte de ese cumplimiento de estos programas, el poder definir qué metas y de esos programas y esas estrategias que han implementado el gobierno de la Ciudad de México a través de este programa, pues que ha cumplido. ¿De acuerdo? Tendríamos que revisar cada uno de esos programas en cada entidad federativa, hacer la revisión, porque si te fijas aquí en el mapa, en cuanto a la distribución de esos programas, tienen metas, ajá, a diferentes años. Entonces, por ejemplo, el que estoy viendo aquí, Chihuahua, de 2016 a 2025. Tendríamos que revisar el programa, el informe en el estado de ese programa para verificar cuál de esas metas y estrategias ya se cumplieron, ¿no? Entonces, bueno, sería un buen trabajo de investigación el poder revisar estos 37 PROAIRES en cada uno de los estados para definir las metas y estrategias y acciones que ya se cumplieron. ¿De acuerdo? Ahora, Ok. estos programas son independientes de, pues, del sexenio. Pues mira, estos se elaboraron justamente en la fuente es del sexenio pasado. Si tú te fijas, todos son del 2011 y siguen vigentes. Habría que ver con el nuevo gobierno si como parte de esa estrategia, que yo creo que sí, ajá, tendrían que seguir. Pero esa directriz la tiene que mandar el gobierno federal justamente porque estos programas se elaboraron como parte de un programa anterior, de un sexenio anterior. Se le tiene que dar el seguimiento porque ya están establecidos por las fechas. ¿Me explico? Sí, maestra.
Ok. Entonces, el primer antecedente de estos instrumentos de gestión fue el Programa Integral contra la Contaminación Atmosférica para esta zona metropolitana por ahí del año de 1990, ¿no? Entonces, bueno, estos serían los antecedentes de estos programas. Ahora, el SINAICA justamente es una serie de programas informáticos que nos van a permitir recabar, transmitir y publicar la información de calidad del aire que se genera en las estaciones de monitoreo ubicadas en las diferentes entidades federativas que disponen de la infraestructura adecuada para tal tipo de medición. La información proviene del Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire, SMCA, que son manejados por los diferentes órdenes de gobierno. Entonces, en el SINAICA, derivado que es un sistema de información de la calidad del aire nacional, va a integrar toda la información de las diferentes estaciones de los diferentes estados. Esa información lo vamos a revisar en esta página. Entonces, ¿todos pueden ver la página que estoy compartiendo? Creo que no, ¿verdad? No, no se ve. No. Ok. Bueno, Ya. ok. Entonces, a través de este Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire, nosotros vamos a poder obtener información de las diferentes estaciones de monitoreo atmosférico del territorio nacional. Todas estas estaciones de monitoreo atmosférico que vemos listadas aquí mandan la información a este Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire, en donde se integra toda la información de los contaminantes criterio. Y bien dice aquí que el SINAICA es una serie de programas informáticos que lo mismo, ¿no? Que permite recabar, transmitir y publicar la información de calidad del aire que se genera en las estaciones de monitoreo ubicadas en las diferentes entidades federativas, ¿no? La información proviene del sistema de monitoreo de calidad del aire que son manejados por los diferentes órdenes de gobierno, ¿no? Y bueno, entonces aquí nosotros vamos a seleccionar, por ejemplo, una estación de monitoreo que sería San Luis. Bueno, aquí nosotros tenemos la información de la estación de monitoreo dentro de San Luis Potosí. San Luis Potosí cuenta con 4 estaciones de monitoreo atmosférico que le reporta. Voy a abrir esta de San Luis Potosí estatal y de esa estación. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí debería de registrar los valores de monóxido de carbono por las diferentes fechas. Pero bueno, voy a tratar de abrir el de 1 de marzo, a ver si hay un registro. Creo que no, a ver si es humedad relativa. Ok, no. Voy a buscar una estación que sí me permita. Vamos a ver, aquí. No, ninguna de estas. Denme un segundo, déjenme buscar una estación que sí nos permita ver la información. No, bueno, No se deja. No. A ver, Coahuila. En el Estado de México. A ver, México. Ok. Yo creo que aquí sí tenemos que. Bueno, que ninguna estación. Vino a trabajar.
Bueno, este sistema, lo que yo quería mostrarles es que como parte de estos datos que registran aquí está, que registran estas estaciones de monitoreo atmosférico, a ver, vamos a ver, al parecer ya. Ok, aquí está. Que registran estas estaciones de monitoreo atmosférico. También pueden ustedes encontrarlas en este sistema, que es el SINAICA. Estos parámetros de contaminantes que miden son nuestros contaminantes criterio, que son los monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, ozono, las partículas menores a 10 micras, partículas menores a 2.5 micras y el dióxido de azufre. Las concentraciones que nosotros tenemos son en partes por millón y en microgramo por metro cúbico. Entonces, todos los valores que nosotros obtengamos aquí en cuanto a concentración van a tener una unidad asociada, una unidad de medición. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos 1.56 partes por millón, que significa que tenemos 1.56 partes de monóxido de carbono en 1.000.000 de volumen de aire de este contaminante criterio. Si ustedes observan, estas concentraciones de partículas están en microgramo por metro cúbico. ¿Por qué están en microgramo por metro cúbico? ¿Que sean sólidas? Exactamente, ¿no? Porque son unidades de masa en un volumen. Son partículas que se encuentran suspendidas, pero su concentración siempre va a ser en microgramo por metro cúbico. ¿De acuerdo? Las unidades que sí podemos hacer la conversión de partes por millón a microgramo por metro cúbico, pues serían los gases, ¿no? Ok, entonces es la forma en que las estaciones de monitoreo atmosférico nos proporcionan la información. Y bueno, aquí ustedes también pueden obtener parámetros meteorológicos, ¿no? Dirección del viento, humedad, presión, radiación, temperatura. Y bueno, también pueden ver sus datos, ¿no? Aquí también para los parámetros de contaminantes podemos ver los datos. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos los datos, justamente cuál es el mínimo, cuál es el máximo, la concentración en partes por millón a lo largo de todo un día, ¿no? Digo, esto es para el día de ayer, porque aquí es 11. Y bueno, lo podemos obtener para todos los contaminantes criterio, ¿no? Le damos a actualizar y nos actualiza los datos. Y la rosa de los vientos, bueno, este ya es un dato más específico, pero bueno, también podemos tener rosa de los vientos y de contaminantes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos ver de dónde viene justamente la... Ay, no sé. Vamos a ver si nos lo da. Bueno, aquí lo que nos da, bueno, aquí está, ¿no? Entonces esta es una rosa de los vientos, justamente, que nos va a indicar las diferentes concentraciones, donde hay una mayor concentración de contaminantes, en este caso de monóxido de carbono, ¿no? Y bueno, y nos dice en qué dirección es donde hay una mayor distribución de ese contaminante. Bueno, ahora regresemos a la presentación. Pues este es el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, Bueno, sí, Sí, maestra. ok. Bueno,
Entonces aquí es como nosotros obtenemos justamente toda esta información. Bueno, entonces bueno, este es un dato que se tenía en 2019, habrá que revisar o actualizar. Si al mes de diciembre del año 2016 existían en México 34 sistemas de monitoreo de calidad del aire administrados por alguna autoridad gubernamental, ya fuera el estatal o municipal. Estos sistemas de monitoreo de calidad del aire estuvieron distribuidos en 30 entidades federativas. Quintana Roo y Baja California Sur son los únicos estados que no poseen este sistema en su territorio. Este es un dato del INEC, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para el año 2019. Valdría la pena revisar si ahora para 2020 ya cuentan estos dos estados con esa información. Ahora, dice, en su conjunto, estos sistemas este sistema agrupa un total de 241 estaciones de monitoreo que cuentan con los parámetros para medir estas concentraciones, ¿no? ¿Y cuáles son estas concentraciones? Pues son las concentraciones de contaminantes criterio. ¿Ok? Bueno, entonces, por último, aquí tenemos que ante este panorama, resulta por demás necesario y conveniente mejorar el desempeño de los sistemas de monitoreo de calidad del aire en México, ampliar su cobertura, difundir oportunamente la información que generan y establecer estrategias de mejora de la calidad del aire en nuestro país. Una mejor calidad del aire, así como acceso a información confiable, oportuna y continua sobre esta, es una prioridad de salud pública y ambiental a la que toda la población mexicana tiene derecho, con el fin de disminuir el riesgo medioambiental que ésta representa para su salud y por ende mejorar su calidad del aire, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a obtener esta información? Pues la vamos a obtener a través de estos sistemas de información de la calidad del aire, en este caso el SINAICA. Nosotros podemos obtener esa información confiable y oportuna, pues dado que como revisamos las diferentes estaciones de monitoreo atmosférico a través de su red, ¿no? Proporcionan y envían esa información a este sistema nacional. Entonces, cada estado tendrá su red, su sistema de monitoreo atmosférico, en el cual se estarán colectando los datos. Ahora bien, todos esos datos, como ya nosotros lo revisamos, todos esos datos tienen esos datos que nos arrojan estas estaciones de monitoreo, pues son datos de concentración, ¿no? Y esos datos de concentración, nosotros tenemos que saber cómo se representan, lo que me indican para posteriormente, bueno, nosotros poderlos comparar con alguna normativa ambiental, que es la que vamos a ver también hoy, que es la norma 172 y que nos va a permitir hacer una comparación de esos datos que nos arrojan las estaciones de monitoreo para poder medir este índice de la calidad del aire, ¿no? En una zona. Y bueno, para ello, como bien vimos en el SINAICA, nosotros tenemos unas unidades. Y esas unidades son las unidades que nos van a medir la cantidad de partículas que nosotros tenemos en una unidad de volumen. Ajá. Y entonces, partiendo de aquí, tenemos que, para hacer esa conversión justamente de partes por millón, nosotros tenemos la ecuación de los gases ideales. Como parte de la ecuación de los gases ideales, nosotros tenemos que la presión por el volumen va a ser igual al número de moles por la constante de gases ideales por una temperatura. Entonces, aquí con este número de moles es como nosotros personalizamos a nuestro contaminante, ¿de acuerdo? Y a través de que lo personalizamos, pues la cantidad que tenemos del
del contaminante por el peso molecular. Entonces, es la forma en la que nosotros vamos a involucrar a la constante de los gases ideales para poder llegar a la conversión de partes por millón a microgramo por metro cúbico. Porque si bien cuando nosotros vimos en el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, el SINAICA, vimos que nos representaba las diferentes concentraciones de los diferentes contaminantes criterio en unidades de partes por millón y microgramos por metro cúbico. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer la conversión de esas ppms a microgramo por metro cúbico? Bueno, pues es a través de estas expresiones. Ahora bien, me gustaría a mí poderles explicar esta descripción de cómo llegamos a esta conversión de ppms a estos microgramos por metro cúbico, ¿de acuerdo? Pero dado que aquí me imposibilita un poco la parte de escritura, no tengo muy buena precisión con esto, les quiero pedir por favor si podemos ir a Zoom. ¿Todos pueden? ¿Todos tienen instalado Zoom? Sí. Profesor. Sí, ¿Sí? Entonces, nada más lo único que quiero en este momento es que les voy a mandar ahí por Zoom la liga. Denme un segundo al grupo. Para que podamos hacer esta pequeña deducción y lo podamos aplicar. Y ¿de acuerdo? Y lo podamos aplicar. Entonces ya les mandé ahí el link. Por lo pronto podemos dejar aquí cerrado todo